múltiple, porque esta es una de las patologías o es uno de los embarazos más riesgosos que hay dentro de la obstetricia. Ya les he ido mencionando en las clases que la sobredistensión uterina, por ejemplo, hace que se inicie rápidamente el trabajo de parto, un trabajo de parto pretérmino. La sobredistensión uterina también hace que el músculo no tenga esa capacidad de volver a la contractibilidad y puede darnos más fácilmente una atonía uterina y secundaria una hemorragia. Y para los bebitos, por lo general, se afectan más que todo por la prematurez, porque casi nunca llegan a tener un embarazo o ser un embarazo de término, ¿no? Y eso es porque a mayor número de bebés, menos tiempo de gestación por la distensión. El útero no es tan capaz de poderlos sostener. Entonces vamos a definir el embarazo múltiple como la presencia de dos o más productos en la cavidad uterina, que puede deberse a la fecundación de varios ovocitos o a la fecundación de un solo óvulo con un espermatozoide que divide su material genético dando lugar a dos bebés idénticos, ¿no? Esos sí son los idénticos y estos son los diferentes porque tienen un material genético diferente. Cada uno tiene un esperma con su óvulo, o si son trillizos, 3 espermas con 3 óvulos. Entonces, el embarazo múltiple que tiene 2 o más fetos es una de las condiciones de más alto riesgo obstétrico, y de acuerdo a su cigosidad, es decir, cuántos cigotos se han unido, van a poder ser clasificados en monocigotos, como su nombre dice, mono 1, y disigóticos, como son 2. Los monocigóticos entonces son aquellos que son gemelos idénticos, y los disigóticos son los más comunes, en los que hay 2 espermas con 2 óvulos que han sido fecundados, ¿no? Entonces, de acuerdo al número de cigotos, vamos a dividirlos o se dividen en trillizos, cuatrilizos o en embarazos múltiples. Entonces, ahí vemos cómo los gemelos pueden tener diferente posición, pueden tener variedades en cuanto a la cavidad amniótica o a las placentas. Y de eso depende el riesgo o la opción que nosotros le vayamos a dar al momento de decidir si estos pueden ser un parto normal o tienen que ser sí o sí una cesárea. El embarazo gemelar es apenas 1 al 3% de todos los embarazos, entonces de 100 embarazos, alrededor de 1 hasta 3 pueden ser múltiples o por lo general gemelares. Y contribuyen al 12% de la mortalidad perinatal, más que todo porque la mayoría no alcanzan pesos adecuados o son pequeños o prematuros, ¿no? Y aumenta 10 veces más el riesgo que de un embarazo único. El 83% de los embarazos gemelares presentan complicaciones comparados con el resto de los que tienen embarazo único, ¿no? Con el que tienen un solo feto. Entonces, como vamos a ver la división, la mayoría de estos van a ser los disigóticos, es decir, que provienen de 2 óvulos con 2 espermatozoides. 1/3 de los embarazos gemelares, que corresponde al 3.5%, van a ser los monocigóticos, y estos son los que más riesgo tienen, porque además de estar en una sola cavidad o en una sola bolsa, estos tienen varias complicaciones diferentes a los disigóticos, porque muchas veces comparten la sangre y se produce una transfusión, como vamos a ver en las diapositivas de más adelante. Entonces, entre las características, vean ustedes que la mayoría de las pacientes gestantes añosas tienen más probabilidad de tener un embarazo múltiple, debido a que las alteraciones hormonales o los picos ovulares que se presentan por el desbalance ya hormonal al final de la vida fértil, hacen que se puedan ovular 2 o 3 al mismo tiempo. Esto hablando si son embarazos espontáneos, ¿no? Porque ya en los casos de fertilización in vitro, debido a que la mujer no puede con facilidad, digamos, ovular, estimulan la ovulación, y hay veces en las que se puede estimular con el
nivel hormonal entre 3, 4, 5 óvulos. Por eso es que es bien frecuente que en el manejo de fertilidad existan embarazos múltiples, que no debería ser, ¿no? Se supone que el que hace fertilidad debería controlar mucho mejor cuántos óvulos va a fecundar o cuántos los va a colocar, pero lo que pasa es que si hacen una ovulación, digamos, le obligan a la mujer a ovular o sacan varios folículos, lo que hacen en fertilización es manipular y tratar de hacer que varios sean fecundados para que después coloquen uno o dos o quizás varios y ver cuál resulta, porque no todos los embarazos por fertilización van a resultar, ¿no? Es más frecuente, entonces les decía, en las multíparas, en los grupos étnicos, en la raza negra especialmente. Depende mucho del estado nutricional. Hay algunos alimentos que estimulan a la mujer, en el caso de las hormonas, por ejemplo, a tener mayor estimulación ovárica. Y la localización geográfica, especialmente en los países negros, de raza negra como el África, a veces puede ser más frecuente que haya gemelos. Y como les decía, las técnicas de reproducción asistida son las que con más frecuencia van a dar lugar a embarazos múltiples. Entonces, les decía que el embarazo múltiple está muy asociado a muchas complicaciones y esto especialmente secundario a lo que era la prematurez. El 15% de los embarazos múltiples van a ser antes de las 37 semanas, entonces como hemos visto en la clase pasada, va a tener más complicaciones asociadas al parto prematuro, ¿no? Al preterno. 21% a veces incluso llegan a ser antes de las 32 semanas. Depende mucho de los factores de riesgo, ¿no? El 21% de los nacidos en parto gemelar casi nunca llegan a alcanzar promedios de peso ideales, ¿no? Mayores a 2.500. La mayoría son pequeños, entre 2.200, 2.300 e incluso el 25%, una cuarta parte de todos esos embarazos múltiples pueden tener pesos menores a 1.500, pero que gracias a las unidades de terapias intensivas logran poder, digamos, desarrollarse y estar en la incubadora para llegar a posteriormente la vida neonatal, ¿no? Y la muerte neonatal es 7 veces más en los embarazos dobles y 20% más en los embarazos triples, especialmente porque se desencadena el parto a muy temprana edad, ¿no? Y a veces esta gemelaridad, la falta de espacio, como vamos a ver, el líquido amniótico, el bebé necesita para su desarrollo un espacio ideal, no puede estarse desarrollando en un espacio comprimido. Entonces eso pasa en los embarazos múltiples. Por eso es que los embarazos con gemelos muchas veces pueden tener más riesgo de parálisis cerebrales, discapacidades, ¿no? En cuanto al desarrollo motor, pulmonar y demás. Entonces vean ustedes este cuadro, chicos. La tasa de mortalidad y de complicaciones asociadas al embarazo múltiple es mucho mayor comparado con los embarazos únicos. Recién nacidos afectados por complicaciones maternas, el embarazo gemelar, por su aumento también en el nivel hormonal, tiene más complicaciones, ¿no? En el embarazo múltiple, 2.801 recién nacidos y en los embarazos únicos apenas 17. Entonces es evidente que existe más, vean la prematurez, el bajo peso es mucho mayor en los embarazos múltiples por cada 1.000 nacidos. Entonces, entre los factores de riesgo para la presentación de un embarazo gemelar, porque ya hemos dicho que es algo patológico, no es
bueno, sí es algo bonito, ¿no? Tener dos bebés igualitos, que les vistan igualito, pero no es algo ideal para la obstetricia. Entonces, hemos dicho que es más frecuente en la raza negra, en Asia es menos común y está muy influenciada especialmente por la herencia de origen autosómico dominante materno, es decir, que sus familiares maternas, si es que tienen gemelo, hay más probabilidad de que ustedes también puedan tener embarazos múltiples o gemelares. Entonces les decía que desde la pubertad ustedes saben que los óvulos empiezan a madurar, a tener una actividad ovárica, pero en la pubertad es mucho menor el efecto hormonal. Por eso es que ven varias adolescentes que vienen a la consulta, ¿no? Y dicen, a mi hija le ha bajado 2 meses y ahora ya no le baja, no le ha bajado 1 año, le está bajando, estoy preocupada. Entonces al principio la actividad ovárica recién se va adaptando al nivel hormonal femenino, pero existe un pico máximo entre los 37 a 40 años, que es en donde la mujer, a veces como pipoca, ¿no? Empieza a ovular mucho más, o en un ciclo ovula 2 veces. Han visto en las menopáusicas, ¿no? Hay alteraciones del ciclo, pueden menstruar 2 veces, 3 veces. Eso hace que la tasa de ovulación aumente y el envejecimiento reproductivo, y hay un aumento elevado aislado de la TSH, que hace que las mujeres añosas tengan más probabilidad de tener un embarazo múltiple que las adolescentes. Los factores nutricionales. Una mujer bien nutrida tiene mayor probabilidad de tener un embarazo múltiple. Los tratamientos de fertilidad. Actualmente han visto que hay hasta embarazos sin padre, ¿no ven? De elección, ya no los necesitamos a los hombres, entonces hay más probabilidad que a través de estos manejos podamos tener embarazos múltiples, gemelos, hasta eligen el color de los ojos, del cabello, de la piel. Y los inductores de la ovulación, como el clomifeno, han de ustedes escuchar, vienen a la consulta también las pacientes y dicen, no quiero que me den la tableta para embarazarme. El citrato de clomifeno es un estimulante de la ovulación, ¿no? Que se usa a veces como tratamiento de ovario poliquístico cuando la paciente quiere embarazarse. Pero cuando es mal utilizado puede estimular o hiperestimular a que el ovario tenga varios folículos. Entonces esto hace que haya más riesgo también de que la mujer se pueda embarazar natural y espontáneamente de gemelos o trillizos. El uso de anticonceptivos orales, ¿no? Los progestágenos anovulatorios combinados hacen que disminuya un poco la motilidad tuvárica y la implantación, y esto puede aumentar la probabilidad también de que puedan tener a la larga embarazos múltiples. Así que las que usan anticonceptivos orales van a tener 12. Entonces, como les decía, chicos, existen diferentes tipos o diferentes clasificaciones de embarazos múltiples y van a depender de cuántos óvulos se unen con cuántos espermatozoides y del tiempo en el cual se va dividiendo el cigoto. Estos se van a clasificar en 2 grandes grupos, monocigóticos y disigóticos, como les dije, con la unión de un óvulo con un esperma o 2 óvulos con 2 espermas. Los monocigóticos resultan de la unión de un óvulo con un espermatozoide, y ambos bebés o ambos productos van a tener la misma información genética. Estos son del mismo sexo, son idénticos y representan cerca del 33%. O sea, son pocos los gemelos idénticos a diferencia de los gemelos no idénticos, que resultan de la fecundación de 2 óvulos diferentes con 2 espermatozoides. Estos van a tener genética diferente, pueden ser del mismo sexo o pueden ser de diferente sexo. Estos tienen su propia placenta y sus propias membranas ovulares, y son el 66%. Entonces aquí tienen un cuadrito, vean, los monocigotos apenas son 1/3 del total y los disigóticos son 2/3. De los monocigóticos, de acuerdo a su división
división celular en cuanto a los días y a las horas, estos pueden tener una cavidad amniótica y una sola placenta, o pueden tener dos cavidades amnióticas y dos placentas. Y los disigóticos siempre van a tener dos cavidades y dos placentas, porque hemos dicho que cada uno tiene su material genético. Entonces, para que ustedes entiendan, de acuerdo al tiempo desde la fecundación, es decir, que se une el óvulo con el esperma. Si la división se produce de los dos productos a las 72 horas, estos van a dar lugar a dos cavidades amnióticas y dos placentas. Apenas son el 30%. La mayoría, el 65%, se produce cuando la división ocurre entre el día 4 y 8 de la fecundación y van a dar lugar a una placenta y dos sacos amnióticos. Cuando la división se produce pasados los 8 días, es decir, después de una semana, estos van a presentar una sola placenta y una sola cavidad amniótica. Y estos son los que tienen mayor riesgo porque están en una sola bolsa. Si se rompe la bolsa, los dos productos se complican, ¿no? O puede haber una que se unan los cordones, en lo que van dando vueltitas los bebés y pueden anular, y es como que interrumpen el paso de sangre, ¿no? Entonces eso es muy riesgoso y por eso este es el más peligroso, aunque apenas es el 5% del total de los gemelos. Cuando la división ocurre pasado los 13 días, es decir, las 2 semanas después de la fecundación, es cuando se producen los siameses. ¿Han escuchado ustedes de los siameses, no? Son los que comparten estructuras, pueden ser cabeza, tórax, pelvis, dependiendo, vamos a ver más adelante cómo se clasifica. Entonces aquí es lo que les decía, cuando se unen un óvulo con un espermatozoide, pueden dar lugar a dos cavidades, cada bebé con su cavidad, cada uno con su placenta, y eso es lo que se conoce como bicorial biamniótica, ¿no? 2, 2. Puede dividirse entre 4 y 8 días, tienen dos cavidades, pero comparten la placenta. En este caso puede ser que uno de los productos tenga un pedazo menor de placenta, es como que de una torta, un bebé se agarra el 70% de la torta y el otro solo el 30%. Entonces, ¿cuál va a estar mejor nutrido? El que tenga el 70% de la torta, ¿no? Entonces, esa es una de las complicaciones en estos embarazos múltiples. Y el más complicado, cuando tienen una sola placenta y una cavidad, entonces pueden tener mucho más riesgo de complicaciones. Los disigóticos siempre van a tener dos cavidades y dos placentas, ¿no? Porque ya les había dicho que son diferentes. Tienen distinto genotipo, pueden ser del mismo distinto sexo, pero siempre tienen sus dos placentas con sus dos sacos amnióticos. Los siameses se van a presentar cuando su división se produce tardíamente, es decir, que cuando ya está formado el disco embrionario, recién estos intentan separar su material genético, pero puede ser que ya la división sea incompleta porque ya han quedado unidos o han compartido alguna estructura en la formación del bebé. Mientras más tarde sea la división, más órganos van a compartir, porque la embriogénesis es así. ¿Se acuerdan de embriología? No creo, si se olvidan de aquí para la otra clase de obstetricia. Cuando era el primero llevan, ¿no? Genética. Entonces, los gemelos siameses pueden también tener su clasificación. Van a ser los simétricos, aquellos que la mayoría, el 75 al 73%, son los que comparten el tórax, ¿no? Los toracópagos, los hipópagos o los esternópagos, o sea, tienen cada uno su cabeza y sus extremidades, pero comparten el tórax. Pueden estar cara a cara y habitualmente tienen los órganos separados, con excepción del hígado, a través del cual están unidos. Los tripópagos van a ser aquellos que están conectados por la espalda, la pelvis, el sacro o el coxis. Son apenas casi el 20%, y
y estos a veces tienen malformaciones génito-urinarias o comparten algunas estructuras del sistema urinario. Los isquiópagos van a estar unidos por las nalgas o la pelvis inferior. Por encima de la cintura, los cuerpos son separados, ¿no? Y son apenas el 6%. Y los menos frecuentes, los craniópagos, se hayan unido por la cabeza. Últimamente, pero no ha habido noticias, ¿no? De que hayan siameses, creo. Y los asimétricos, también pueden haber siameses asimétricos, en donde uno es como su parásito del otro, es más pequeñito, y depende casi todo de las estructuras del hombre, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico y cómo va a ser la clínica de un embarazo múltiple? Lo ideal, vean ustedes esta imagen, porque les he puesto aquí una ecografía, porque esa es la que nos va a permitir en las primeras semanas hacer el diagnóstico diferencial y saber si estos tienen una sola cavidad o tienen dos cavidades, dando el signo de la T o el signo del A, ¿no? Entonces vean, en este caso son dos sacos gestacionales independientes y en este caso es un monocorial biamniótico porque tiene una sola placenta y dos cavidades. Entonces la ecografía nos va a permitir hacer un diagnóstico de la corionicidad. La corionicidad significa saber cuántas placentas tiene este embarazo múltiple. Y eso es importante porque de esto va a depender o nos va a ayudar a saber cuán complicado va a ser el embarazo o si va a estar asociado a ciertas patologías como la transfusión fetofetal, síndrome hemolítico de uno de los bebés, entonces, o que uno de los bebés tenga anemia y también las complicaciones maternas, ¿no? Las ecografías de los embarazos múltiples deberían hacerse antes de la semana 15 para saber su corionicidad y determinar si este es bicorial, monocorial o biabnormal, ¿no? Además, debería hacerse siempre, o lo ideal sería hacer un cribado de las aneuploidías, o sea, de saber si este bebé o estos bebés en realidad van a estar asociados a alguna malformación genética, porque tienen los gemelos mucho mayor riesgo de presentar alteraciones cromosómicas y genéticas. Es por eso que deberíamos hacer la ecografía cromosómica entre la semana 11-14 en estos bebitos. Para el diagnóstico habíamos mencionado que la altura uterina por clínica nos permite determinar la edad gestacional. En el caso de los embarazos múltiples, obviamente, por la presencia de dos productos, la altura uterina va a ser mayor o menor. ¿Ah? Mayor, ¿no? Porque esta no va a estar relacionada con el tiempo gestacional. A estos, en los embarazos múltiples ustedes no van a poder aumentarle 5 o 7, sino que en promedio aproximadamente 5 centímetros mayor en el embarazo gemelar. Hola. 5 centímetros mayor. 5 centímetros mayor que los embarazos con feto único de la misma edad gestacional. Entonces la altura uterina mucho no nos va a servir para poder hacer el diagnóstico por clínica, ¿no? Sí podemos palpar más partes fetales. Cuando ustedes vayan a hacer las maniobras de Leopold en un embarazo múltiple de más de 20 semanas, porque no vayan a hacer maniobras de Leopold en un embarazo de 5 semanas, ¿no? Van a poder tocar 2 cabecitas, 2 pelvis, 4 manitos, ¿no? Más extremidades, pero lamentablemente el polidrámico o las embarazadas obesas les van a interrumpir en la evaluación. También nosotros vamos a poder auscultar 2 focos cardíacos, porque o si son 3 focos cardíacos, ¿no? Esto dependiendo de la posición en la que se encuentren y de acuerdo a las maniobras vamos a captar. Se dice que la diferencia entre un gemelo y otro, porque no vamos a escuchar 140 y 140, va a ser de aproximadamente 10 latidos entre uno y otro producto.
Es decir, que si a uno le escuchan 140, el otro seguramente debe tener 150, 150. Nunca van a ser iguales. Si es igual, están escuchando al mismo bebé, pero en diferente posición. La hormona coriónica humana, al igual que en la enfermedad trofoblástica, para que se acuerden, que también estaba elevada, ¿no? Debido al exceso de hormona HCG, va a ser superior a lo esperado, porque la hormona coriónica depende mucho de la placenta. Entonces, si tenemos dos placentas, también va a estar en mayor cantidad el nivel cuantitativo de la hormona coriónica. La ecografía nos ayuda ante la sospecha de un embarazo múltiple para tener un diagnóstico de certeza. Ahí podremos ver dos bebés, dos cavidades o una cavidad y dos bebés. También va a ser importante para determinar el sexo de los fetos y podemos solicitar una ecografía Doppler, especialmente cuando tengamos los monocoriónicos monoamnióticos que estén en la misma cavidad, para ver si existe alguna alteración en la transfusión fetal. Y también en estas mujeres, debido a que existe aumento de la hormona coriónica humana, las embarazadas de gemelos son múltiples, van a tener mucho más síntomas vasoespásticos simpáticos, ¿no? Van a vomitar más, van a tener más riesgo de tener hipertensión gestacional. Los exámenes complementarios que le vamos a solicitar van a ser los mismos que un embarazo normal, los que pedimos en el primer control prenatal. ¿Qué pedimos, Oscar? ¿Qué pedimos? ¿Ves que estás dormido? ¿Qué pedimos en el primer control prenatal? Oscar, ¿qué pedimos? Darla. Todas las consultas les digo lo mismo y no se visualizan hasta ahora. ¿Qué le pedimos? Álvaro. ¿Pum? Laboratorio, le estoy preguntando. ¿Qué le pedimos? Toxoplasmosis, VIH, Chagas. Ahí tienen la pizarra y laboratorio. Hemograma, glicemia, Chagas, todo lo que sea serologías, ¿no? Sífilis, toxoplasma, VIH, hepatitis, lo que quieran. Examen de orina con cultivo y las ecografías igual las vamos a hacer seriadas como en el embarazo normal. La primera para saber si está embarazada, si está en la cavidad o no. El examen, no está ahí el cromosómico 11-14, la morfológica de 18 a 24. Podemos pedirles ecografías Doppler de acuerdo a cómo está el bebé o los bebés para saber si hay o no sufrimiento. Entonces también vamos a hacer un diagnóstico diferencial. No que la mamá tenga una barriguita grande significa automáticamente que tenga gemelos, ¿no? Puede ser que la vejiga esté llena de orina y tengamos un útero más alto, mayor altura uterina. La fecha puede ser que la paciente se haya confundido y nos diga que tiene una menor edad gestacional, pero la barriguita es más grande, entonces tenemos que saber hacer la diferenciación. En los casos de polidramios o mola, siempre van a tener mucho más altura uterina que lo normal. Si hay miomas uterinos junto al embarazo, especialmente los miomas grandes, pueden dar mayor altura uterina. Las masas anexiales, los quistes de ovario o los quistes tecaluténicos, que son el cuerpo lúteo que empieza a crecer al principio del embarazo, pero que exageradamente también puede crecer. O si el bebé es macrosómico, podríamos confundirlo con un embarazo múltiple. Eso hablando de la clínica, ¿no? De la evaluación por clínica. Las complicaciones maternas en un embarazo múltiple, les había dicho que más que todo están asociadas quizás a la sobredistensión. El útero que se va a estirar tanto no vuelve a tener esa contractibilidad, entonces hay más riesgo de hemorragia, más riesgo de amenaza de parto prematuro, más riesgo de DPPNI por el aumento de la hormona coriónica, más riesgo de hipertensión gestacional y de hemorragia postparto. Así que esta puede ser una pregunta de examen, ¿no? Las complicaciones maternas.
¿Qué va a tener? Más trastornos hipertensivos, más riesgo de PPNI, anemia, amenaza al parto pretérmino y quizás la más frecuente, la hemorragia postparto. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones neonatales? Si los bebés van a ser pequeños, Retraso de crecimiento intrauterino. pueden tener retraso de crecimiento intrauterino, pero más que todo los bebés van a ser pretérminos, ¿no? Porque no llega al término debido a la sobredistensión. Es mucho mayor la mortalidad, hasta en un 47% o 47 a 120 por 1000 nacidos vivos. Los monoamnióticos tienen una mortalidad de hasta el 50%. Ya les he dicho las causas, ¿no? Puede ser que se anude en el cordón, uno le transfiera al otro, le robe la mayor cantidad de nutrientes y sangre. Los bicoriónicos biamnióticos tienen menos complicaciones, solo el 9%. Un 40% de los embarazos múltiples puede desencadenar un trabajo de parto prematuro. También puede haber alto nivel o alto riesgo de abortos en los casos de los gemelos y restricción de crecimiento hasta en un 34%. Los bebés en el nacimiento, si nosotros atendemos un parto normal sin darnos cuenta que estos eran múltiples, uno puede estar cefálico o uno puede estar pélvico y el otro puede estar transverso, entonces tienen más riesgo de traumas durante el parto. Puede haber una discordancia en el crecimiento entre los gemelos, y eso es lo que les decía. Especialmente si solo tienen una placenta, uno se puede quedar con la mayor cantidad de nutrientes y el otro con menos cantidad. Entonces eso haría que haya una discordancia en el crecimiento de los gemelos. Uno es normal o grande y el otro es pequeño. El síndrome de transfusión feto-fetal se presenta en un 15% de estos embarazos. Y estos son los monocoriónicos, o sea, los que comparten la cavidad amniótica y la placenta. Y estos pueden tener una mortalidad cerca del 100% si es que no hacemos un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno, ¿no? Llevando a la muerte de uno de los gemelos, puede haber más riesgo de malformaciones congénitas y de parálisis cerebral. El síndrome de transfusión feto-fetal significa que hay anastomosis. ¿Saben lo que son las anastomosis, no? Uniones vasculares que pueden ser venosas o arteriales. En la placenta y en los cordones y prácticamente la placenta hay venas y arterias que llevan la sangre oxigenada y sacan la sangre sin oxígeno, ¿verdad? Entonces estos dos fetitos que comparten una sola placenta muchas veces pueden también compartir estos vasitos, haciendo que que hay un flujo unidireccional, es decir, como una transfusión, como su nombre dice, ¿no? Uno es el donante y el otro es el receptor, le pasan toda la sangre hacia uno de los productos. El tratamiento de este tipo de complicaciones es hacer una interrupción láser con un fetoscopio. Se introduce a través de una ecoguiada el fetoscopio al abdomen de la mujer, ¿no? Hacia la placenta, y coagulamos con láser estas uniones, haciendo que haya un corte en el paso de esta sangre. Otro tratamiento alternativo puede ser el amniodrenaje, pero que muchas veces no tiene resultado. En realidad, el tratamiento de elección va a ser la coagulación con láser de las anastomosis. En el control prenatal es importante, como les había dicho, valorar primero si son la corionicidad, ¿no? Si son bicoriales o monocoriales. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que estos bebés van a tener más complicaciones que los embarazos únicos, como por ejemplo la restricción de crecimiento intrauterino, que ya habíamos visto en la clase pasada, más riesgo de prematuridad, y mediante la ecografía y el Doppler nosotros vamos a poder ver cuánto de sangre le está llegando a cada uno de los productos y saber cuál va a ser el pronóstico y determinar la conducta
para el nacimiento de estos embarazos. En las gestaciones gemelares bicoriales, o sea que tienen sus dos bolsas, sus dos placentas, que no van a tener muchas complicaciones, lo ideal sería llegar al término entre las 37 a 38 semanas, de forma electiva, aunque a veces por el crecimiento excesivo no llegan a esta edad gestacional, ¿no? En la gestación monoporial, como les he dicho, tiene más riesgo de complicaciones por la transfusión feto-fetal, ¿no? Hay más riesgo de restricción, uno de los bebés va a estar grande y el otro va a estar restringido. Y también va a haber mucho más riesgo de malformaciones fetales entre estos dos productos. Entre las 20 y 22 semanas vamos a solicitar, incluso hasta las 24, la ecografía morfológica, ¿no? Para saber cómo están formados estos bebitos. Y a veces hay mucho más riesgo de que estos bebés tengan cardiopatía. Entonces, siempre es importante hacer su examen. A veces hasta le solicitamos una ecocardiografía en estas semanas. Se debe realizar ya ante el riesgo. Casi siempre a los gemelitos preferimos ponerles la maduración con corticoides porque no siempre llegan al término, ¿no? Entonces hay que evaluar bien esta situación y es mejor colocarle entre las 31 o 32 semanas, a veces hasta las 34, su maduración pulmonar. ¿Cómo va a ser el parto? Obviamente el atender dos bebés o que nazcan dos bebés por parto vaginal supone que es un riesgo, ¿no? O se asustan cuando ven que es un embarazo gemelar, pero la conducta que nosotros vayamos a decidir o tomar ante un embarazo múltiple va a depender mucho de varios parámetros. Uno, la edad gestacional. No vayamos a atender un parto de gemelos en la provincia donde no hay neonatología, ¿no? Sin estar seguros que estos bebitos son de término. El peso estimado de los bebés. Si los bebés tienen un peso mayor estimado por ecografía de 2.500, quizás sí sean unos bebés de término o cerca al término que sí podamos atender. La presentación es uno de los factores más importantes para nosotros decidir si vamos a atender un parto o tiene que ser una cesárea. Y el parto gemelar siempre debe estar manejado por un equipo que tenga al neonatólogo, al pediatra, al obstetra y especialmente que haya una sala de quirófano, porque hay veces en las que ha pasado que nace un bebé por parto normal y hemos tenido que entrar a operar al segundo producto en una cesárea. Entonces, no significa que porque nazca el primer bebé está asegurado que nazca el segundo bebé. En el caso de las gestaciones biamnióticas, es decir, las que tienen dos cavidades, la decisión del parto va a depender mucho de la presentación y del peso. Entonces, en los disigóticos sí podemos darle opción a parto, pero va a depender mucho del peso y de la presentación. En cambio, esto igual es pregunta de examen, en los monoamnióticos, es decir, que tienen una sola bolsa, por lógica, imagínense, nace un bebé, se rompe esa bolsa, se sale todo el líquido, ¿qué creen que pasa con el otro bebé? ¿Creen que va a poder nacer por parto? Entonces, en este caso, sí o sí, en los monoamnióticos, el nacimiento debe ser a través de una cesárea. Entonces vean que existen muchas patologías asociadas al embarazo múltiple, desde mayor riesgo de aborto, porque pueden tener más malformaciones congénitas, hipertensión inducida por el embarazo, parto prematuro porque van a distender demasiado, síndrome de transfusión feto-fetal, malformaciones congénitas o patologías del cordón, nudos verdaderos, nudos falsos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante un embarazo múltiple? Antes de los 6 meses debemos orientar a la paciente que un embarazo múltiple al ser de riesgo tiene mucho más complicaciones, ¿no? Entonces quizás la paciente no va a poder hacer las mismas actividades de acuerdo a la edad gestacional porque su altura uterina va a ser mucho mayor.
podemos administrar corticoides, muchas veces podemos ya suplementar medicamentos que eviten las contracciones. Y la conducta. Cuando decidimos que va a ser un parto normal o va a ser una cesárea, esto ya les he dicho en los bicoriales biamnióticos, ¿no? Si el primero es cefálico y el segundo cefálico, o sea, los dos están de cabecita, sí podemos darle, siempre y cuando tenga condiciones de parto. Obviamente que si es dos cesáreas previas, no le vamos a dar opción a parto, ¿no? Podemos atender un parto normal. Si el primero es cefálico y el segundo es podálico o pélvico, se puede intentar un parto vaginal y el segundo atendemos un parto pélvico, pero teniendo la experiencia de las maniobras y demás, porque es un poco complicado atender un parto pélvico. Si el primero es cefálico y el segundo es transverso, podríamos atender el parto del primero y hacer una versión externa, tratar de acomodarlo hacia cefálico o hacia pélvico. O igual introducen la mano, tratan de agarrar los piecitos o la cabeza, orientan y puede ser que no. Pero siempre, obviamente, con la experiencia. Ahora, si no tienen experiencia, es mejor transferir, ¿no? O repetir. Si el primero es pélvico transverso, la indicación va a ser cesárea. Especialmente si el primero es transverso, imposible que nazca por parto normal. En cambio, algunos autores y algunos obstetras prefieren siempre la cesárea, por eso van a encontrar como indicación absoluta de cesárea al embarazo múltiple o gemelar. Este es un resumen, ahí está. Los gemelos monoamnióticos siempre van a ser cesárea, sean cefálico, pélvico, cefálico, lo que fuera, siempre va a ser cesárea porque tienen una sola bolsa y una sola placenta. Los biamnióticos dependen mucho del peso, de la posición, la presentación. Por debajo de las 32 semanas casi siempre van a ser pequeñitos, ¿no? Entonces nos da más chance de poder atender un parto vaginal, especialmente si los dos están encefálicos. Si ambos están, o si uno o ambos están en pélvico, hay que ver, ¿no? Si tal vez es mejor hacer una cesárea. Y por encima de las 32 semanas, siempre y cuando el primero esté encefálico, se puede dar opción a parto normal.